noches. Buenas noches tengan todos. Te habla Jenny Mercado, pastora de jóvenes de Iglesia Sendero de Fe de Caguas. Y hoy vamos a continuar con el estudio de Jesús. Hemos estudiado muchas etapas de Jesús, pero hoy vamos a hablar de Jesús como maestro. Cuáles eran los métodos y las enseñanzas que éste utilizaba para poder llegar a todas las personas que impactó. Pero antes de comenzar, vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día, te damos gracias por los estudios que estamos recibiendo, Señor, donde estamos aprendiendo un poquito más del Maestro. Permite que toda la enseñanza que vamos a traer en el día de hoy ministre a los corazones de aquellos que la escuchan y que pueda darnos un ejemplo a seguir para cuando vamos a enseñar. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y cuando hablamos de Jesús, a Jesús se le conoce como el maestro de maestros. Y siempre todas las personas que tienen esta vocación, ¿verdad?, en lo secular, siempre están diciendo que les gustaría enseñar como Él enseñó. Pero ¿cómo enseñó Jesús? Antes de eso, quiero ir una capsulita de cómo nosotros aprendemos. Porque para poder enseñar, primero tenemos que saber cómo aprende el estudiante. Y Jesús tenía un salón de clases variado, porque Él no tenía un lugar donde enseñaba. Él enseñaba lo mismo que a las orillas de los ríos, en los montes, en las playas, en donde estuvieran las personas que querían preguntar y querían saber cosas. Ahí Él estaba presto para enseñar. O enseñaba sentado al lado de un pozo. Él no tenía un salón fijo, pero sí tenía unos métodos que hemos ido estudiando para que puedas ver qué cosas hacía Jesús. Y el público que tenía venía de niños, mujeres, hombres, adultos, conocedores de la palabra, otras personas que tal vez no tenían, que eran campesinos o eran pastores. O sea, el público al que él se dirigiera era variado y grande. Pero hay tres estilos de aprendizaje que todo el mundo los tiene. Unos tienen unos tienen una combinación de ambos o de 2, 3, pero todos nos podemos destacar en uno de ellos. Y yo sé que Jesús, en medio de sus enseñanzas, tenía este conocimiento y así era como se dirigía. Y el primer estilo de aprendizaje que te quiero mencionar rapidito es el estilo de aprendizaje visual. Esas son las personas que tienen que ver para hacer. No sé si has tenido la oportunidad de que alguien te quiera enseñar algo y tú le dices, no entiendo, espérate, déjame verlo. Y entonces cuando lo ves lo puedes entender. Esa es la persona que tiende a pensar en imágenes, que asocia por imágenes y que las relaciona con ideas o conceptos. Esa es la persona que es visual, tiene que ver para poder entender. La otra estilo de aprendizaje es la persona auditiva. Esa es la persona que tiene que escucharlo. Tú le puedes dar una foto, pero no lo va a entender a menos que tú le expliques. Son personas que tienden a recordar mejor la información, siguiendo y rememorando una explicación oral. No sé si te has visto personas que tienen que leer en voz alta, o estudian leyendo y repitiendo, o lo graban. Pues esas son personas auditivas, que no solamente con verlo, sino tienen también que escucharlo. Y está la persona que se le conoce como kinética, y es esa persona que tiene que hacer. Me te enseñan a bregar con una cámara, no te basta con la imagen, no te basta con la explicación, tienes también que hacer el proceso para que se te grabe. Esa es la persona que tiene que practicarlo. Son las personas que trabajan por laboratorio, son las personas que dibujan, que también es visual porque tienen que verlo, ¿verdad?, escrito en el papel, pero a la misma vez tienen que dibujar, experimentar, manipular. Los bailarines son así. Ellos ven, escuchan, pero tienen que realizar el paso para poderlo aprender. Así que esos son los tres estilos de aprendizaje que tienen todas las personas. Algunos tienen una combinación de 2, como te dije, o otros tienen una combinación de 3. Y es importante que sepamos esto, porque si yo le voy a estar explicando algo a una persona que solamente es visual, por más que yo hable, no me va a entender. Necesita imágenes que refuercen ese concepto. Por eso, en los salones de clase, ¿verdad?, un buen maestro, si te va a definir lo que es una montaña, por usar un ejemplo, te puede decir lo que es una montaña, te puede enseñar una imagen de lo que es una montaña, te define las características de una montaña para que el estudiante que es auditivo lo escuche. Entonces toma un poco de plasticina y los que son kinéticos trabajan moldeando una montaña. Y ahí hubo un aprendizaje completo porque cubriste las 3 áreas. Y dejando esto claro, ¿verdad?, entramos entonces
en el tema que tenemos hoy, que es las enseñanzas y métodos de Jesús, cómo Jesús enseñaba. Lo primero que te voy a definir es qué es enseñanza. Y enseñanza no es otra cosa que la transmisión de conocimientos, de ideas, de experiencias, de habilidades o de hábitos a una persona que no los tiene. Un maestro es la persona que enseña o forma, especialmente aquella de la que se reciben enseñanzas muy valiosas. Y en la historia de la humanidad siempre han existido maestros. En los tiempos prehistóricos, cuando todavía la escritura no estaba, desarrollada, aprendían a veces por imitación y a veces pues por la enseñanza oral. Todo lo que ellos le contaban pues lo aprendían así, pero siempre tenía que haber un maestro en las aldeas, en los pueblos, en los diferentes grupos, ¿verdad?, de personas, para llevarle el conocimiento o la historia a la nueva generación que va subiendo. Así que los maestros han existido siempre. Lo que han cambiado tal vez son los métodos de enseñanza, porque cuando en la etapa de la prehistoria era por tradición oral, o sea, por contar, y una vez empieza la escritura, y entonces ahí es que comienza la historia. Si no sabías cuál era la división, pues el comienzo de la escritura es que da el inicio de la historia, y ahí entonces se estaban grabando en escritos y van pasando también como tradición oral, contándose de generación en generación, o también dejaban escritos donde se leían, y ahí era la educación era un poquito más formal porque había escritura. Ahora, Jesús enseñaba con el ejemplo. Ese fue su primer método de enseñanza, con el ejemplo. Así enseñó a orar, les enseñó a ayunar, les enseñó a preocuparse por los más necesitados, a seguir las leyes del Padre, a pagar impuestos, a tener fe, y por ahí podemos seguir y la lista es larga. Pero la primera forma en que Jesús enseñó fue con el ejemplo. Y nuestros niños pequeños aprenden imitando. No sé si has tenido la oportunidad de observar un bebé que está apenas caminando y a veces hacen unas cosas que tú dices, ¿y cómo lo aprendió? Pues posiblemente porque observó a alguien hacerlo, y lo primero, como un niño aprende, es por imitación. Así que Jesús enseñaba con el ejemplo. Eso era parte de sus métodos de enseñanza. Otra característica que podemos hablar de Jesús es que Jesús enseñaba con autoridad. Y en Mateo 7:29 nos dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y eso nos lleva a una pregunta. Y entonces, si Jesús enseñaba con autoridad, ¿cómo enseñaban los escribas? Esa te la dejo ahí. Autoridad es la palabra exousia, y lo que significa es un dominio completo y detallado de un tema. Así que eso contestó tu pregunta. Si Jesús enseñaba con dominio completo y detallado de un tema, que es lo que significa autoridad, entonces tal vez los escribas no tenían tanto dominio del tema que estaban hablando. En Juan 7:15 dice, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este de letra? En la escuela rabínica o en una educación así formal para ser maestro, y se maravillaban de cómo sabía tanto. Pero nosotros sabemos cómo, porque tenía el Espíritu Santo de Dios. Ahora, en cuanto a su estilo de enseñanza, el primer punto del que te voy a hablar es que él hablaba mucho con diálogos y preguntas. Los evangelios registran 153 preguntas que Jesús le hizo a los oyentes, y registran 125 incidentes en los que Jesús conversó con su audiencia. Así que una manera sencilla para él enseñar era comenzar a hablar. Hablaba con las personas y ahí estaba el maestro enseñando. En Lucas 10:36, un ejemplo de lo que es diálogo y pregunta, ¿verdad? Él decía, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y todos sabemos que esa es la parábola del buen samaritano, donde él comienza hablando y termina con una pregunta. O en Lucas 14:28, donde él les pregunta, ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Todo el tiempo Jesús estaba en un diálogo, y también en ese diálogo habían preguntas. Y las preguntas son importantes.
Ahora, ¿qué tipo de preguntas hacía Jesús? Y ahí nos vamos a detener un poquito, porque la mayoría de su enseñanza estaba basada en preguntas. Siempre estaba preguntando y esperaba a veces respuestas de los oyentes, a veces no. Y yo te voy a dar una breve explicación de las más comunes, ese tipo de preguntas que Jesús hacía. Y una de ellas era en las que planteaba un dilema o una disyuntiva para obligar a los oyentes a que tomaran postura sobre algo. En Marcos 11, 27 al 33, dice, y te voy a dar un ejemplo, dice: llegaron de nuevo a Jerusalén, y mientras Jesús se paseaba por el templo, se le acercaron los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te ha dado esa autoridad para actuar así? Y ahí viene Jesús. Jesús les respondió: también yo les voy a hacer una pregunta. Contéstenme y yo les diré con qué autoridad hago esto. ¿De dónde venía el bautismo de Juan? ¿De Dios o de los hombres? Y los que conocemos la historia sabemos que ellos empezaron a pensar, si le decimos que del hombre, pero si le decimos que de Dios. Así que los obligó discretamente a tomar una decisión o tomar una postura. Así era Jesús. Otro ejemplo de una pregunta que les presentaba un dilema está en Marcos 3:4, cuando les dice: ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o matarla? ¿O destruirla? Imagínate, ellos tenían que tomar postura. Si tenían que contestar, pues hacer el bien o hacer el mal. Y depende de lo que ellos contestaran, Jesús segurito tenía otra respuesta. Así que ellos tenían que tomar una decisión. Si le decían que hacer el mal, pues era sábado, era día, ¿verdad?, sagrado. Si le decían que hacer el bien, pues eso es lo que le estaba haciendo. Y la otra pregunta que también está relacionada, en Lucas 14:3 decía: ¿está permitido o no sanar en sábado? Esas son preguntas que hizo Jesús para plantear un dilema o una disyuntiva que los obligaba a tomar una postura. Esa era uno de los tipos de preguntas que hacía Jesús. Otro tipo de preguntas que Jesús hacía eran aquellas preguntas que recurren al sentido común y a la experiencia cotidiana, a lo que viven todos los días, que ponen en marcha un proceso de deducción. Y deducción no es otra cosa, es llegar a una conclusión con la información que se te está dando. Y mira estos ejemplos. En Marcos 2:19 dice: ¿pueden acaso los invitados a la boda ayunar mientras el novio está con ellos? Obviamente no. Pero esa era la respuesta que él esperaba. Con la información que te doy, ¿cuál es la conclusión a la que llegas? Marcos 4:21. ¿Acaso se trae la lámpara para cubrirla con una vasija de barro o ponerla debajo de la cama? ¿No es para ponerla sobre el candelero? Y el otro ejemplo, Mateo 7:16. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de las zarzas? Preguntas que recurren al sentido común y a su experiencia cotidiana. El otro tipo de preguntas que Jesús hacía era preguntas que conducían a la reflexión sobre verdades profundas de la propia existencia. Y tenemos 3 ejemplos. El primer ejemplo está en Marcos 8:36. ¿De qué le sirve a uno ganar todo el mundo si pierde su vida? Y entonces los hacía reflexionar. Marcos 8:37. ¿Qué puede dar uno a cambio de su vida? O en Mateo 6:27. ¿Quién de ustedes, por más que lo intente, puede añadir una sola hora a su vida? Preguntas de reflexión con verdades profundas, que tal vez ni siquiera esperaban respuesta, pero que te hacían reflexionar sobre la propia existencia. El otro tipo de preguntas que hacía Jesús era la famosa pregunta retórica, que a lo mejor la has escuchado cuando estudiabas, o si estás estudiando, sabes lo que es una pregunta retórica, que es esa pregunta que te hacen, pero que no se espera una respuesta de ella. La pregunta retórica es con la finalidad de reforzar o afirmar el propio punto de vista y al mismo tiempo incentivar al que escucha o al oyente a reflexionar sobre un asunto o a que adopte un cambio de conducta. Un ejemplo de una pregunta retórica es en Lucas 22:27, que le decía: ¿quién es más importante, el que se sienta a la mesa o el que sirve?
no es el que se sienta a la mesa. ¿Ves? Son preguntas, tal vez no requerían una respuesta, pero sí hacían que el oyente reflexionara, reafirmara un punto de vista y tomara postura y cambiara la conducta. Otro tipo de preguntas que hacía Jesús son preguntas que son formuladas para que uno las responda interiormente. Esas preguntas que te dejan pensando, que te contestas tú pero que no quieres hablar, pues esas eran esas preguntas. Pero no para que se den a conocer a su audiencia la respuesta, sino que lo que importa es que la respuesta la da el mismo que hace la pregunta. Suena como un trabalengua, ¿verdad? Pero vamos a ver un ejemplo. Dice en Marcos 3, 33, 35, dice, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando entonces a los que estaban sentados a su alrededor, añadió, estos son mi madre y mis hermanos, el que cumple la voluntad de Dios. Ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Así que eso es una pregunta que aunque no requería una respuesta, el mismo que hace la pregunta te da la respuesta para obligarte a reflexionar. Y ese es un ejemplo de ese tipo de pregunta que Jesús hacía mucho. Otro tipo de pregunta que Jesús hacía son las que insinúan o contienen un reproche. Como esas preguntas que a veces hacen nuestras madres, ¿verdad? Que vienen como con un regañito dentro de ellas. Pues Jesús también lo hacía. Y en Marcos 8:17, mira la pregunta que dice, ¿por qué están comentando que no tienen panes? Aún no entienden ni comprenden, siguen con la mente cerrada. Wow. Y otro ejemplo de una pregunta que contiene un reproche o que insinúa, ¿verdad? Está en Marcos 9:19, cuando le dice, generación incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar entre ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Oh my God, eso está fuerte. Pero son preguntas que tienen un regaño, un reproche dentro de ellas. Y Jesús las utilizaba, especialmente con los fariseos. Otras son las preguntas normales que simplemente requieren una información. Por ejemplo, y aquí tengo 3 ejemplos. En Marcos 8:23 le preguntó a alguien, ¿ves algo? En Marcos 8:27, ¿quién dice la gente que soy yo? Y en Marcos 9:16, ¿de qué están discutiendo con ellos? ¿Ves? Preguntas sencillas, simples, para saber una información, simplemente. También ese tipo de preguntas era lo que hacía, de las preguntas que hacía Jesús. Otro tipo de pregunta, ¿verdad?, que hacía Jesús son las preguntas argumentativas, que se refieren a la escritura o a la tradición. Una pregunta que argumenta es una pregunta que tiene un punto de vista y procura convencerte con ese punto de vista. Por ejemplo, en Marcos 9:12 te dice, pero ¿no dicen las escrituras que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho y ser despreciado? Marcos 10:3, ¿qué les mandó Moisés? En Marcos 12:10, ¿no han leído este texto de la escritura? La piedra que rechazaron los constructores se ha convertido en piedra fundamental. Esto lo hizo el Señor. ¿Ve? Se refiere a la escritura o a la tradición. Y esas son preguntas que argumentan sobre eso específicamente. Y Jesús citaba mucho la escritura y no solamente la citaba mucho, hacía preguntas con eso para ponerlos a pensar. Otro tipo de preguntas que Jesús hacía son preguntas que te sacuden y te llevan a cuestionar tus propias prácticas. Por ejemplo, en Mateo 5, 46 al 47, dice, porque si aman a quienes los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen también eso los que recaudan impuestos para Roma? Y si saludan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de más? ¿No hacen lo mismo los paganos? Es decir, nos creemos tan especiales, pero en realidad no hacemos nada que los demás no hagan. Así que son preguntas que te sacuden y cuestionan lo que estás haciendo. En Mateo 7, 3 al 4 hay otro ejemplo. ¿Cómo es que ves la basura del ojo de tu hermano y no adviertes la viga que hay en el tuyo? O, ¿cómo dices a tu hermano, deja que te saque la basura del ojo si tienes una viga en el tuyo? ¡Wow! Preguntas que sacuden y te llevan a cuestionar lo que haces.
Ese era otro tipo de pregunta que hacía Jesús. Otro tipo de pregunta que hacía Jesús, y creo que este es el último ejemplo, si de las preguntas, son preguntas que introducen las parábolas. En Lucas 13, 18, él empezó diciendo, ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿A qué lo compararé? Y ahí comenzó a contar la parábola. Y en Mateo 18, 12 al 14 dice, ¿qué les parece? Y ahí cuenta, si un hombre tiene 100 ovejas y se le extravía una de ellas, ¿no dejará en la montaña las 99 para ir a buscar a la descarriada? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se alegrará por ella más que por las 99 que no se extraviaron. Del mismo modo, el Padre del cielo no requiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños. ¿Ves? Esa es la manera en que Jesús empezaba a introducir una parábola con una pregunta. Y básicamente esos son los ejemplos más comunes del tipo de pregunta que hacía Jesús. Otro tipo de método de enseñanza o estrategia que utilizaba Jesús para, ¿verdad?, enseñarle a los demás es el discurso o el sermón. Él se paraba, como dijimos, en el monte, en las playas, en los orillos de los ríos, de los lagos, donde quiera que él podía y tenía audiencia, él comenzaba a hablar, a veces como te hablé ya, como una pregunta que introducía un tema, o simplemente comenzaba a hablar. Y ejemplo de esto, tenemos 5 discursos o sermones que fueron los más que se destacaron. El primero fue el Sermón del Monte. Ese se encuentra en Mateo 5, 7. ¿Y qué podemos sacar de ese Sermón del Monte? Ahí están las bienaventuranzas y está el Padre Nuestro. Así que imagínate, yo creo que ese es el sermón más famoso de Jesús. Otro discurso o sermón del que él habló, le llaman el discurso de la misión, que está en Mateo 10, porque en ese discurso fue dirigido a los 12 apóstoles, donde Jesús les da instrucciones para que viajen de ciudad en ciudad sin pertenencias y que prediquen solo a los israelitas. Realmente fue un discurso para darle instrucciones para algo que ellos tenían que hacer. Así que se le conoce al discurso como el discurso de la misión, porque ellos fueron enviados a hacer una tarea específica. El otro discurso es el discurso de las parábolas, y ese está en Mateo 13. Y en ese discurso nos presenta en su primera parte, fue fuera de la casa, él estaba en una casa, fuera de la casa, habló sobre la parábola del sembrador, la parábola de la cizaña, la de la semilla de mostaza y la de la levadura. Después Jesús vuelve a entrar a la casa y se dirige a los discípulos, y ahí en esa parte incluye la parábola del tesoro escondido, la de la perla y de la red barredera. Esa es la mujer que estaba barriendo y se le perdió, ¿verdad?, la moneda. Esas son las parábolas el discurso de las parábolas. Son famosas, todos conocemos las parábolas de Jesús. Esas son algunas de ellas. El otro discurso del que quiero hablarte es el discurso sobre la iglesia, y ese se encuentra en Mateo 18. Incluye las parábolas de la oveja perdida, la del siervo despiadado, que también se refieren al reino de los cielos. El tema general de este discurso es la anticipación de una futura comunidad de seguidores y el papel de sus apóstoles para dirigirla. Ese fue el tema sobre ese discurso. Por eso le llaman el discurso sobre la iglesia. El otro discurso que presenta a Jesús es el discurso de los olivos. Y ese fue pronunciado en el Monte de los Olivos, por eso se le conoce como el discurso de los olivos. Y también se denomina como el discurso sobre el fin de los tiempos. En ese discurso está entre Marcos 13 o en Lucas 21 y trata sobre el juicio y la conducta esperada de los seguidores de Jesús y la necesidad de vigilancia por parte de los seguidores en vista de un juicio próximo. Así que ese era otro de los discursos de Jesús, los discursos más comunes. Y otra de las técnicas de enseñanza que Jesús utilizaba, que la mencionaba, son las parábolas. Y la parábola no es otra cosa que una narración breve y simbólica de la que se extrae una enseñanza moral, histórica, sencilla, real o inventada, pero no puede ser fantasiosa. Pero puede ser inventada. Tú puedes inventar una historia real, sencilla, mediante la cual Jesús establece una comparación, porque esa es la idea, que compare. Y la palabra parábola viene de la palabra parabolé, que en griego el término sugiere una comparación. Y algunos ejemplos de las parábolas de Jesús son
Están en Marcos 4, 1, 9, que está la parábola del sembrador. En Mateo 13, 24, la parábola del trigo y la cizaña. En Mateo 13, del 31 al 33, que está la parábola del grano de mostaza, de la levadura y del tesoro escondido. En Mateo 13, 44 al 52, que está la de la perla del gran valor. Ahora, ¿qué podemos decir acerca de las parábolas? Las parábolas contienen alegorías y metáforas. Una alegoría representa una idea valiéndose de formas humanas, de animales y de objetos cotidianos. Y la metáfora es una comparación directa. Ejemplos de algunas de ese tipo de parábolas está la parábola de las 10 vírgenes, que se encuentra en Mateo 25 del 1 al 3, la parábola de los 2 deudores, que se encuentra en Lucas 7, 41 al 43, la parábola de los 2 hijos en Mateo 21, 28 al 32, parábola de la higuera, Lucas 21, 29 al 31, la parábola de los talentos, Lucas 19, 11 al 27. Esos son algunos de los ejemplos de las parábolas, que era parte de su discurso, también eran las parábolas. Y él les hablaba a las personas en forma de parábolas porque era un lenguaje cotidiano que ellos podían entender, eran comparaciones que ellos entendían. Si tú vas a hablar con un científico, háblale en términos científicos y él va a entender. Hablas con un músico, utiliza el ejemplo de los términos musicales y él va a comprender mejor. Y eso Jesús lo sabía bien. Por eso es importante que cuando enseñemos lo hagamos desde el punto de vista del que aprende. A veces los maestros no debemos utilizar tantas técnicas de enseñanza muy rebuscadas y muy difíciles para enseñar. ¿Qué les parece si mejor enseñamos cómo aprende el estudiante? Es más fácil. Por eso están las inteligencias múltiples, que es lo que los maestros utilizan para enseñar hoy en día. Porque descubrieron que es más fácil enseñar del punto de vista del que aprende que desde el punto de vista del que enseña. Otra forma de que Jesús tenía para enseñar era a través de los milagros. Jesús enseñaba a través de los milagros que hacía. Los milagros que realizaba tenían como principal propósito mostrar el plan de salvación de Dios para la humanidad y su poder sanador a través del ministerio de Jesús. En Juan 5:36 dice: porque las obras que el Padre me dio para que se cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Así que los milagros también eran testimonios vivos de quién era Jesús, y era una forma de enseñar. Y para terminar y resumir, Jesús enseñó a través de su ejemplo, Jesús enseñó a través del diálogo, Jesús enseñó a través de las preguntas, Jesús enseñó a través del discurso o del sermón, a través de las parábolas y a través de los milagros. Y que mucho se aprende cuando estudiamos la vida de Jesús y las cosas que hizo. Cada una de estas cosas son dignas de emular y de imitar, porque lo bueno siempre se imita. Y a él se le conoce como el maestro de maestros. Y yo, que en lo secular ya soy maestra, para mí es un honor aprender de cómo enseñó Jesús, porque todas estas cosas las podemos aplicar cuando enseñamos. ¿Qué te parece si oramos para que el Señor ponga en nosotros todas esas habilidades para poder enseñar, que nos dé conocimiento y discernimiento para cuando vamos a predicar el Evangelio, porque nos mandó a predicar el Evangelio a toda criatura y enseñar, aunque es un ministerio también de maestros, todos podemos enseñarle a los que no conocen, a los que no saben. Y cuando tú sales a las calles a hablarle a otro de Jesús, te conviertes en maestro, te conviertes en embajador para llevar las buenas nuevas de salvación al que no le conoce. Así que tú también estás enseñando. Y también enseñamos con nuestro ejemplo a nuestros vecinos, a nuestra comunidad. Y hay muchas formas de enseñar, hay muchas formas de hablarle a otros de Jesús. ¿Qué tienes en tu mano? ¿Cuál es tu habilidad? ¿Cuál es tu talento? También enseñamos a otros de Jesús cuando permitimos que nuestros talentos,
sea para la danza, para el canto, para el dibujo, para cualquier cosa que Dios te haya dado el talento para organizar, también estás enseñando y también estás predicando la palabra. Hay muchas formas. Y es cuestión de descubrir cuál es tu área y desarrollarla. Pero todos podemos enseñar. Hay algunas personas que están dotadas con un talento, ¿verdad?, que Dios puso en ellos para enseñar de una manera distinta. Pero tu ejemplo también enseña, tu ejemplo también edifica. Así que si a lo mejor no te atreves a hablar en público, pues entonces compórtate de una manera que le dé honra al Rey, porque hay quienes están observando y están aprendiendo de ti. Así que hasta aquí llegó este estudio. Espero que haya sido de bendición para tu vida, que hayas aprendido tanto como yo aprendí. ¿Y qué te parece si antes de terminar oramos? Señor, te damos gracias, te bendecimos, te exaltamos, te damos gloria y te damos honor. Permite, Señor, que podamos imitarte y aprender de ti, que podamos enseñar como tú enseñaste, que podamos aprender, porque el maestro también es estudiante, Señor, y que podamos toda esta palabra, Señor, que hemos hablado hoy, que hemos visto de las maneras en que enseñaste mientras estuviste aquí en la tierra, Señor, podamos emularla y podamos aprender para nosotros enseñar igual, porque tú dijiste que nosotros haríamos las cosas que tú hiciste y aún mayores, pues queremos enseñar como tú enseñaste, para ser efectivos, para que podamos sembrar la semilla y que ésta dé fruto al 100 por 1. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y no te desconectes, porque ahorita a las 8 tenemos nuestro culto de oración. Quédate pendiente porque queremos orar por ti. No hay peor gestión que simplemente llamar, anotarte y pedir oración. No hay oración que caiga al suelo, porque el Espíritu Santo recoge tus lágrimas, recoge tu oración y la lleva delante del Padre. Y el Dios que hizo milagros y enseñó todas estas cosas maravillosas, ese Jesús está vivo y todavía hace milagros hoy. Así que te esperamos en nuestro servicio de oración. Sé bendecido.